Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es lunes 2 de marzo de 2026. Eso es. Y bueno, nos encontramos de lleno en pleno tiempo litúrgico. Concretamente en el lunes de la segunda semana de Cuaresma. Un momento del año que, la verdad, invita muchísimo a la pausa. Sí, a frenar un poco ese ritmo frenético que llevamos todos y, digamos, a la introspección. Totalmente. Y para esta inmersión de hoy tenemos sobre la mesa un texto base que resulta, absolutamente fundamental. Está tomado del Evangelio de Lucas, Exacto. capítulo 6, versículos del 36 al 38. Es un pasaje que a menudo se clasifica mentalmente en esa categoría de cosas que ya sabemos, Ya. especialmente para quien tiene cierto contacto con la tradición cristiana. Sin embargo, al observar el texto con una lupa un poco más analítica, revela una arquitectura moral y psicológica que desafía por completo la intuición humana. Y la forma en la que la sociedad moderna está estructurada, claro. Totalmente. Pues ese es justo el punto de partida y la misión de este programa de hoy. El objetivo es explorar el tema central que late en el corazón de este texto, que es la medida de la misericordia. Un tema complejo, ¿sí? Sí, y la intención de este análisis a fondo es destilar la sabiduría de este pasaje evangélico, pero, sin abrumar con datos históricos enciclopédicos. Eso es. Ni con debates teológicos abstractos. Exacto. Se trata de buscar aplicaciones prácticas. Encontrar esas pepitas de oro de conocimiento que tienen una utilidad real y, sobre todo, directa en la vida diaria, ya sea, en medio de un atasco matutino o lidiando con el correo electrónico del trabajo. O en una cena familiar un poco tensa, ¿verdad? Madre mía, sí, hay especialmente. Pues a ver, para que el análisis tenga rigor y fundamento, el primer paso obligado es recurrir a la fuente original. Escuchar cada palabra en su forma pura. Establece el marco de referencia sobre el que vamos a construir el resto de la conversación. Vale, pues procedo a la lectura íntegra. Adelante. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, apretada, remecida, rebosante. Porque con la medida con que midáis, se os medirá a su vez. Palabra del Señor. Mm. Al escuchar el texto completo, fíjate que hay un detalle estructural que salta inmediatamente. A ver. Lucas no presenta una sugerencia amable. O sea, no se trata de un consejo de estilo de vida del tipo, bueno, sería buena idea intentar empatizar un poco más con el prójimo. Vale, vamos a desgranar esto porque el arranque es de una contundencia tremenda. Es un mandato directo. Sí, un imperativo absoluto. Se exige imitar nada menos que la misericordia del Padre. Pero claro, sinceramente, plantear esto como una norma de vida suena así a simple vista a una receta perfecta para que a uno le pasen por encima. Ya. O sea, yo misma lo pienso. En un entorno laboral súper competitivo o simplemente en la convivencia social básica, si alguien no juzga las malas acciones o perdona absolutamente todo... Corre el riesgo de convertirse en el felpudo de los demás, claro. Exacto, eso es. Entonces, ¿cómo reconcilia el texto una exigencia tan sumamente alta con la realidad práctica? Pues esa es probablemente la objeción más común y, la verdad, la más lógica frente a este texto. Lo fascinante aquí es una distinción crítica que a menudo se pierde en la traducción cultural que hacemos hoy en día. El pasaje habla de no juzgar y no condenar, lo cual, en el contexto bíblico, se refiere a la condena definitiva del individuo, a dictaminar el valor del alma de una persona. Vale. Pero no anula el discernimiento. Discernir es reconocer que una acción es tóxica, dañina o injusta, y poner los límites necesarios para protegerse. Claro, claro. Juzgar y condenar, por otro lado, es asumir el papel de juez supremo. Es decidir que esa persona, simplemente por haber cometido un error, ya no tiene valor, o es directamente irredimible. O sea que se puede reconocer que un compañero de trabajo está, intentando apropiarse del mérito de un proyecto tuyo Sí, y tomar medidas para evitarlo, pero sin llegar a la conclusión interna de que esa persona es la encarnación del mal absoluto. eso es. Ni negarle el saludo por las mañanas. Exacto. Es que esa es la frontera exacta. Lucas describe además una relación de causa y efecto casi matemática. Dice, no juzguéis
y no seréis juzgados. Fíjate que hay una lógica profunda operando en el fondo, que tiene unas ramificaciones psicológicas muy modernas. El ecosistema mental humano está diseñado evolutivamente para detectar amenazas. ¿Ya? Nuestro cerebro tiene lo que en psicología se llama un sesgo de negatividad. Es como, por así decirlo, velcro para las experiencias negativas y teflón para las positivas. Totalmente. Reacciona rapidísimo ante el peligro. Y claro, en el mundo social el peligro a menudo viene en forma de ofensas o de errores ajenos. Es que eso explica muchísimo de cómo funciona el mundo hoy. Si aplicamos este concepto del sesgo de negatividad a la realidad cotidiana, madre mía, el juicio se ha convertido en una especie de deporte de contacto. Sí. Y la tecnología ha amplificado esto a niveles, absurdos. Alguien recibe un audio de WhatsApp de 4 minutos de un familiar. Y antes de darle al play ya hay un juicio emitido. Exacto, ya estás pensando en lo pesado que es ese familiar. O alguien comete un error en la esfera pública. Y la sentencia en redes sociales es instantánea. No hay contexto, no hay presunción de inocencia, solo hay una condena inmediata y fulminante. Es que el juicio rápido otorga una recompensa química instantánea en el cerebro. Sentirse moralmente superior o sentir que tienes la razón, pues genera un pequeño pico de dopamina. Claro, engancha. Pero el coste a largo plazo de esa actitud es la creación de un estado mental hipervigilante y sobre todo resentido. El resentimiento y ese hábito de emitir juicios constantes actúan como una verdadera prisión cognitiva. ¡Wow! Al negarse a condenar, lo que en realidad ocurre es un desmantelamiento de los barrotes de tu propia celda. La invitación de este evangelio no es un simple manual de cortesía cívica. Ya. Es una herramienta de supervivencia psicológica. Lo que emites determina directamente el entorno que habitas. Es decir, estamos programando el algoritmo de nuestra propia paz mental. Exacto. Si el algoritmo interno está configurado exclusivamente para escanear el entorno buscando fallos, emitiendo juicios y condenando, pues esa será la realidad hostil que se experimentará a diario. Así es. Es una perspectiva que cambia por completo el enfoque, porque el perdón deja de ser un favor que se le hace a quien nos ofende y pasa a ser un mecanismo de defensa propio para no vivir envenenado. Tal cual. Y fíjate que el texto va un paso más allá de simplemente detener el comportamiento negativo. Si observamos la transición en el pasaje, pasa del no hacer al hacer. Cambia de no juzguéis y no condenéis a perdonad. Y luego, finalmente, culmina con el mandato dad. Sí. Y para ilustrar ese dar, introduce, una de las descripciones visuales más potentes de la literatura antigua, la medida generosa, apretada, remecida, rebosante. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasa de una instrucción filosófica y moral a una imagen superfísica, muy táctil y mundana. Habla de verter, de apretar, de rebosar. Pues para captar bien la magnitud de esa metáfora, hay que situar la mente en un bullicioso mercado de Oriente Medio en el siglo I. La dinámica comercial no tenía nada que ver con nuestros paquetes al vacío de los supermercados. Claro, nada que ver. Imagina el ruido, el polvo, el calor. El grano, ya sea de trigo o cebada, no era solo un ingrediente culinario, era la base absoluta de la supervivencia diaria, casi una moneda de cambio. Ya. Y la compra se hacía por volumen, utilizando un recipiente estandarizado que solía ser una medida de madera o de arcilla. Me imagino que en ese contexto el vendedor tendría un margen de maniobra enorme para engañar al comprador sin que se notara demasiado, ¿no? Absolutamente. Era una práctica súper habitual. Un vendedor deshonesto o simplemente alguien que quería maximizar su beneficio escatimando producto, lo que hacía era llenar el recipiente dejándolo caer muy suavemente. Ah, vale. Y lo vaciaba rápidamente en el saco del cliente. De esta manera quedaban cámaras de aire ocultas entre los granos. Aparentemente la medida estaba llena, pero el volumen real de alimento era significativamente menor. O sea, te estaban cobrando aire, básicamente. ¿Es la versión antigua de abrir una bolsa grande de patatas fritas y descubrir que está medio vacía? Es una analogía perfecta. Sin embargo, el vendedor generoso, o la representación de la gracia divina que Lucas está ilustrando aquí, hace exactamente lo opuesto. Vale. Y lo hace mediante un proceso muy físico y deliberado. Primero, vierte el grano hasta arriba del todo. Luego, usa las manos para apretarlo hacia abajo, eliminando cualquier posible hueco de aire. Después, sacude vigorosamente o remece el recipiente para que las semillas más pequeñas se asienten en el fondo, aprovechando cada milímetro cúbico disponible.
Se puede visualizar perfectamente el movimiento. Y la cosa no termina ahí, ¿verdad? No, que va. El paso final es seguir vertiendo grano hasta que se forma un cono por encima del borde del propio recipiente. Llega un punto en que la gravedad hace su trabajo y el grano empieza a desbordarse por los lados, cayendo directamente en el regazo del comprador. ¡Qué imagen más potente! En aquella época, la gente llevaba túnicas largas y solían recoger un pliegue de la tela por encima del cinturón para formar una especie de bolsillo enorme, un saco improvisado, que es a lo que el texto original se refiere con la expresión «el seno». Sentir el peso físico de ese grano desbordándose sobre el propio cuerpo ilustra una generosidad completamente desproporcionada, casi irracional. Contrastar esa imagen del grano cayendo a raudales, manchando la ropa de polvo y pesando físicamente, con la forma en la que el ser humano moderno gestiona sus emociones, la verdad es que resulta un ejercicio bastante incómodo. Sí, lo es. La triste realidad es que la tendencia generalizada es medir la compasión, la paciencia o la ayuda con un cuentagotas milimétrico. Se lleva un libro de contabilidad emocional sumamente estricto. Constantemente. Operamos bajo premisas como, bueno, te perdono esto, pero lo apunto en la hoja de cálculo por si acaso. O le haré este favor, pero me debe una enorme. Evaluamos constantemente si la otra persona se merece nuestro tiempo. Esa contabilidad de cuentagotas es justo el polo opuesto a la medida remecida y rebosante. Y aquí es donde la advertencia final del texto cierra el círculo con una contundencia implacable. A ver, Porque con la medida con que midáis, se os medirá a su vez. El pasaje nos plantea que el ser humano tiene el poder absoluto de elegir el tamaño del recipiente que va a estructurar su vida entera. wow. Si se elige relacionarse con el mundo a través del cuentagotas de la desconfianza, el juicio y el resentimiento, pues esa será exactamente la cantidad de gracia, conexión y paz que se podrá recibir. Si conectamos todo esto, parece que el verdadero desafío no es solo intentar ser un poco más amables, sino cambiar radicalmente el envase. Y si se traslada este análisis al panorama general de la experiencia humana, y muy específicamente a las prácticas católicas que toman protagonismo en momentos como la Cuaresma, se empiezan a ver cruces de caminos muy reveladores, pensando por ejemplo en el sacramento de la confesión. Es que la conexión con la confesión es vital. Desde la perspectiva de esta dinámica evangélica, el acto de la confesión personal es el momento en el que alguien se presenta reconociendo una necesidad desesperada de esa medida apretada y rebosante de perdón. Claro. Se acude buscando que se desborde la gracia sobre los propios fallos. Sin embargo, acercarse a solicitar esa absolución inmensa mientras se mantiene un rencor férreo o un juicio implacable contra un familiar o un compañero de trabajo. Genera una disonancia cognitiva profunda. Totalmente. Es como ir al banco a exigir que te perdonen una deuda hipotecaria millonaria, pero al salir, pues agarrar del cuello a un amigo porque te debe 50 céntimos de un café. La hipocresía es tan evidente que anula el proceso espiritual por completo. Esa es exactamente la fricción que el texto intenta evidenciar, y ocurre de la misma manera con la oración diaria o con las obras de misericordia. Estas últimas, tanto las corporales como las espirituales, no deben entenderse como una lista de tareas para acumular puntos cósmicos. Ya. Son la manifestación física, la materialización de esa medida desbordante de la que hablábamos. Dar de comer a quien tiene hambre o consolar a quien atraviesa un duelo son formas totalmente prácticas de derramar el grano que ya se ha recibido en abundancia. Y desde una óptica puramente secular o simplemente de pensamiento crítico, el ejercicio es idéntico. Antes de lanzar una condena sobre las acciones de alguien, el pensamiento crítico, impulsado por esta compasión radical, obliga a cuestionar las propias percepciones. Eso es. Obliga a hacer una pausa y preguntarse, ¿tengo realmente toda la información de la historia de esta persona? ¿Estoy asumiendo automáticamente la peor de sus intenciones porque me resulta mucho más cómodo que intentar comprender su contexto real? Hacer esa pausa antes de juzgar hoy en día de verdad parece un acto de verdadera rebeldía. ¿Una rebeldía necesaria, además? Esa pausa interrumpe el automatismo del cerebro. Y es justo en ese espacio de silencio donde puede operar la misericordia, permitiendo que la respuesta no esté dictada por el ego ofendido, sino por una voluntad plenamente consciente de perdonar y de soltar el lastre. Pues para generar esos espacios de silencio e introspección en quien nos escucha hoy, es fundamental dejar algunas reflexiones suspendidas en el aire. No buscan una respuesta automática o la misma, claro. No. Sino que están pensadas para ser rumiadas más tarde, quizás de camino a casa en el coche o justo antes de dormir. Por ejemplo, ¿en qué situaciones concretas del día a día, en esos cruces de correos electrónicos tensos o en las opiniones rápidas sobre las noticias del día,
se presenta la oportunidad de responder con esta misericordia radical y desbordante. Es un ejercicio de observación fascinante intentar identificar esos micromomentos donde el juicio intenta tomar el control absoluto y decidir, conscientemente, aplicar una medida diferente. También cabe preguntarse, de todo este fragmento de Lucas 6, del 36 al 38, ¿qué palabra o frase específica se ha quedado anclada en la memoria? ¿Y por qué resuena justo hoy? Eso es muy personal. Claro, para alguien puede ser la incomodidad de ese imperativo directo de no juzguéis, que toca una fibra sensible, mientras que para otra persona la imagen que proporciona verdadero consuelo es esa medida rebosante. Y el desafío de fondo que queda es de qué manera práctica se puede encarnar mejor esta virtud específica de la compasión, imitando a Cristo en medio de las presiones y la rutina diaria. Plantearse esto revela algo todavía más profundo sobre la naturaleza de la gracia. Estas preguntas evidencian que el recipiente que usamos para medir a los demás es el mismo que usamos para recibir. Si un corazón está completamente encogido y endurecido por años de emitir juicios, condenas y alimentar agravios, pues se reduce al tamaño de un dedal. Un dedal, qué buena imagen. Es como presentarse con un dedal de metal frente a una cascada inmensa. El agua que cae, que representa la gracia divina, es infinita. Tiene una fuerza rebosante y desproporcionada. Pero claro, la capacidad de contenerla está estrictamente limitada por lo pequeño que se ha vuelto el envase. Para que la abundancia pueda entrar y transformar una vida, el primer paso ineludible es expandir ese recipiente interior. Y la única herramienta capaz de ensanchar ese espacio es la práctica activa del perdón hacia los demás. El dedal, frente a la inmensidad de la cascada, es una imagen que se te queda grabada. Entonces, ¿qué significa todo esto a modo de síntesis final? A ver, Si se le da una última vuelta de tuerca a esta arquitectura del pasaje, surge un pensamiento bastante provocador. Se ha analizado exhaustivamente la tendencia a juzgar a quienes nos rodean, la forma en la que se aplican reglas estrictas a los comportamientos ajenos. Pero si la máxima establece que la medida con la que se mide es la misma que se aplicará de vuelta, sí. ¿no resulta imperativo aplicar también esa medida rebosante, remecida y generosa de paciencia y perdón hacia los propios errores y fracasos personales? Totalmente. A menudo se ignora que el tribunal más severo e implacable no se encuentra en las redes sociales ni en las opiniones de la familia, sino dentro de la propia mente. Estoy seguro de que nos pasa a todos. Hay una inclinación casi natural a la autocondena perpetua. La voz interior puede ser brutal cuando no se alcanzan ciertas expectativas o cuando se tropieza con la misma piedra en repetidas ocasiones. Quizás la exigencia de ser misericordiosos comienza necesariamente por casa. Es que es fundamental. Es enormemente difícil derramar una medida generosa de amor o de paciencia sobre el mundo externo si el mundo interno está completamente árido, si está dominado por la culpa constante y el reproche personal. Permitir que la misericordia empiece por perdonarse a uno mismo las caídas, reconociendo la propia vulnerabilidad, es lo que verdaderamente permite levantarse de nuevo apoyado en la gracia divina. Solo desde esa reconciliación interna se puede mirar luego al resto del mundo a través de un prisma de compasión y no de condena. Fíjate, reconocer que la misericordia debe ser un flujo ininterrumpido que nutra tanto el interior como el exterior es la clave absoluta de este texto. Y para sellar este análisis a fondo, reuniendo todas estas reflexiones sobre el perdón, el juicio y la abundancia, creo que es el momento oportuno para concluir con una breve oración que nace directamente del núcleo de este pasaje evangélico. Adelante. Padre Celestial, te damos gracias por el don de tu infinita compasión. Concédenos la gracia de perdonar de corazón a quienes nos han ofendido, liberándonos del impulso de juzgar y condenar. Llena nuestras vidas con una medida apretada, remecida y rebosante de tu amor, para que podamos derramarlo generosamente sobre el mundo. Amén. Amén. Pues es un buen momento para cerrar la inmersión de hoy en este texto inagotable. Se agradece enormemente el tiempo dedicado y esa curiosidad constante por seguir profundizando, cuestionando y aprendiendo. Ojalá que la imagen mental de esa medida generosa y desbordante sirva de ancla y de inspiración para el resto de la jornada. Queda abierta la invitación para volver a conectar mañana en una nueva oportunidad para otra exploración detallada. Que haya un excelente día por delante.